Bueno, hola a todos. En esta ocasión nosotros queremos compartir el tema que elegimos para nuestra revisión literaria, la que desarrollamos a lo largo de todo este semestre. Esta es la importancia de la ética en el auditor para disminuir la probabilidad, pues el riesgo de fraude dentro de las organizaciones. ¿Por qué elegimos este tema? Nosotros nuestra revisión literaria la subdividimos en introducción, en temas, en subtemas, por decirlo así, en los que desarrollábamos el rol del auditor, la contabilidad creativa y profundizábamos en temas que hacían parte del desarrollo del tema principal, que es la ética en el auditor, y finalmente las conclusiones. Dentro de la introducción, pues les contamos un poco el por qué elegimos el tema, porque nos pareció interesante y nos llamó la atención, y es básicamente porque el rol como contadores es fundamental dentro del desarrollo económico, social y global. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo las organizaciones han cobrado bastante importancia dentro de la sociedad, ya que estas tienen interacciones no solo de manera interna, sino externa, con personas como stakeholders, que pueden ser proveedores, deudores, hasta el mismo gobierno, los cuales toman decisiones a partir de los estados financieros. Entonces nosotros como contadores lo que hacemos es como tal tomar datos de hechos económicos, los transformamos y presentamos estados financieros que son bastante importantes porque dan una vista pues que debería ser transparente, real y oportuna acerca de la situación financiera de las compañías, y con esta se toman decisiones. Entonces ese es nuestro rol. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Y se han visto muchos escándalos financieros, pues en los que el rol del auditor se desdibuja por temas éticos y morales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por temas de sobornos o por cualquier motivación, que también lo hablamos dentro del texto, se pone en tela de juicio la moral del auditor o del contador y se presenta información financiera sesgada a favor de una minoría, que en realidad pueden ser socios y personas que se favorecen dentro de la compañía con esta acción. Y dejamos a un lado el rol principal que nos ha otorgado la sociedad, que es la confianza y la fe pública, que es algo que enviste, pues, que está dotado dentro de nuestro rol como contadores y como profesionales. Entonces, ¿qué ha pasado? A pesar de que en los últimos años se ha visto disminuir el tema del fraude dentro de las compañías, sigue siendo muy latente. Y ahí está la importancia de conocer nuestro rol y de ver cómo la ética, y no es solo importante tener conocimientos técnicos, sino una moral y una ética sólida para poder desempeñar la función. También dentro de este vemos qué tipos de modalidades de fraude pueden existir. Dentro de estos hay alguna que es muy importante, que es la contabilidad creativa, que es un tema que se viene manejando desde los escándalos financieros grandes como Enron. En este pues se ejecuta con dolo y tiene como fin tomar la norma y ver qué oportunidad existe para desviar y manipular la información. Entonces, pues dentro de la revisión ejemplificamos cómo se veía la contabilidad creativa, y también vemos los casos y las acciones más comunes en la manipulación de información y cómo el auditor debe estar al tanto y ser muy escéptico para rastrear todas estas acciones y que no se presente información financiera sesgada, por decirlo así. Para continuar con el tema que estamos desarrollando, en la actualidad las empresas se encuentran en una dinámica de globalización y a su vez este involucra que el marco normativo pues se vaya cambiando y tenga un medio de incertidumbre debido a los cambios tecnológicos que se están manejando. Lo expresa Gaitán diciendo que las aplicaciones económicas y por la llamada globalización de la economía, de manera de que las organizaciones han venido evolucionando rápidamente y por ello pues los riesgos y asimismo los controles han tenido que modificarse. Esto lo que nos hace dar cuenta es que las compañías se ven involucradas en un sinfín de ambientes propicios para que se materialicen las prácticas fraudulentas y corruptas. Entre estas, el fraude corporativo, el cual genera un daño colateral y la pérdida de credibilidad del funcionamiento de las organizaciones. Así pues, el fraude es un fenómeno complejo que cada vez se presenta con más frecuencia. Al respecto, esto lo dice García. Señala: la responsabilidad del autor ante el fraude empresarial es uno de los temas más polémicos y más controvertidos existentes en la historia de la auditoría. Durante el último siglo, la función asignada al auditor frente al fraude no ha sido constante.
De esta manera que a medida que las organizaciones se vuelven más visibles, son más vulnerables y la auditoría interna sufre constantemente cambios y modificaciones para disminuir el riesgo. Por tanto, en un sistema cambiante, cabe destacar que cualquier control interno no consiste en encontrar fraudes, sino que también es para prevenirlos. De esta manera que es necesario evaluar qué motivación se viene para que el fraude, como lo comenté igual algo, existe una teoría psicológica que explica las razones de las cuales las personas cometen fraudes y denominan el triángulo del fraude. Este se compone en 3 puntos principales. La racionalización, la cual corresponde a la justificación que tiene el trabajador para llevar a cabo el fraude, los incentivos correspondientes de metas obligatorias impuestas por la empresa y la oportunidad de hacer énfasis en que los controles de la empresa son insuficientes para prevenir el fraude. Los casos del fraude cada vez son más evidentes, por eso la Asociación del Fraude Certificado de los Examinadores, ACFE, ha divulgado en sus informes anuales sobre el fraude en el mundo. Para continuar con el tema que estamos desarrollando, en la actualidad las empresas se encuentran en una dinámica de globalización y a su vez este involucra que el marco normativo se vaya cambiando y tenga un medio de incertidumbre debido a los cambios tecnológicos que se están manejando. Lo expresa Gaitán diciendo que las aplicaciones económicas y por la llamada globalización de la economía, de manera que las organizaciones han venido evolucionando rápidamente y por ello los riesgos y asimismo los controles han tenido que modificarse. Esto lo que nos hace dar cuenta es que las compañías se ven involucradas en un sinfín de ambientes propicios para que se materialicen las prácticas fraudulentas y corruptas. Entre estas, el fraude corporativo, el cual genera un daño colateral y la pérdida de credibilidad del funcionamiento de las organizaciones. Así pues, el fraude es un fenómeno complejo que cada vez se presenta con más frecuencia. Al respecto, esto lo dice García. Señala: la responsabilidad del autor ante el fraude empresarial es uno de los temas más polémicos y más controvertidos existentes en la historia de la auditoría. Durante el último siglo, la función asignada al auditor frente al fraude no ha sido constante. De esta manera que a medida que las organizaciones se vuelven más visibles, son más vulnerables y la auditoría interna sufre constantemente cambios y modificaciones para disminuir el riesgo. Por tanto, en un sistema cambiante, cabe destacar que cualquier control interno no consiste en encontrar fraudes, sino que también es para prevenirlos. De esta manera que es necesario evaluar qué motivación se viene para que el fraude, como lo comenté igual algo, existe una teoría psicológica que explica las razones de las cuales las personas cometen fraudes y denominan el triángulo del fraude. Este se compone en 3 puntos principales. La racionalización, la cual corresponde a la justificación que tiene el trabajador para llevar a cabo el fraude, los incentivos correspondientes de metas obligatorias impuestas por la empresa y la oportunidad de hacer énfasis en que los controles de la empresa son insuficientes para prevenir el fraude. Perfecto. Por otro lado, o en consiguiente, la auditoría como regulador. Aunque la auditoría tiene ciertos beneficios y en teoría se manifiesta de la forma en que el auditor prevé las transgresiones de los sistemas contables e informa a las partes interesadas, también existen varias circunstancias que limitan su actividad. Por ejemplo, se ve que las personas son contratadas para realizar una auditoría, son aprobadas por la gerencia. Esto impide que su labor sea imparcial y se desempeñe con total independencia. De allí radica la importancia de la ética de las empresas, como afirma Gutiérrez en el 2020. Abro comillas: ser ético es un fin, no una manera de hacer o no hacer dinero. Cierro comillas. Esto es simplemente para demostrar que una organización es partícipe de una sociedad donde es necesario ofrecer buenos comportamientos de comportamiento y generar valor con transparencia y ética, puesto que a la final esta es
Este es el objetivo que tiene una compañía: generar utilidades y beneficios para un grupo. Así pues, la ética es un factor determinante dentro de la actividad empresarial, debido a que las interacciones entre compañías son necesarias y repetitivas, demandando que las mismas sean siempre transparentes para poder generar valor y beneficio al mediano y largo plazo, no solo al corto plazo, puesto que, como lo mencionaban también, esto significaría perder credibilidad y, y no permitiría que la empresa crezca y se beneficie y se desarrolle de manera óptima. A su vez, es importante aclarar que el riesgo de fraude impide que las empresas inviertan en América Latina, tal como lo expone Hidalgo, quien afirma que el 27% de las compañías han sido disuadidas de invertir en América Latina por el riesgo del fraude. Es decir, en el fraude no solo es un problema que traza la evolución de la compañía, sino que alimenta la desconfianza de los usuarios e impide que inversiones nuevas sean concretadas con éxito. Al respecto, las investigaciones realizadas por Gantío en los últimos años acerca de la ética en la profesión contable concluye que en la formación de valores en los profesionales de las ciencias contables conllevaría una disminución de las violaciones y o incumplimientos de las normas establecidas para el ejercicio de la profesión. Esta situación traería o otorgaría una mejor imagen a los profesionales y garantizaría una seguridad pública, económica y social. Por último, a pesar de que en los últimos años se ha visto disminución en las sanciones impuestas a contadores, esto basándonos en los reportes presentados por la Junta Central de Contadores, aún se sigue presentando conductas no éticas, entre las que se encuentran la certificación de información contable, que no corresponde con la situación económica de la empresa, y también certificar información inexacta para solicitar saldos de impuestos a favor. En esos ambos casos se puede evidenciar que el contador está actuando en contra de los intereses de la sociedad, ya que a partir de la información que suministra se están tomando decisiones incorrectas que no favorecen el interés común de la compañía y simplemente genera un valor al corto plazo, pero deja un sesgo grande a mediano y largo plazo. En conclusión, podemos afirmar que el contador tiene como deber conocer y aplicar las indicaciones contenidas en el código de ética, actuar con independencia mental y reconocer su papel en la sociedad y las consecuencias de su actuar frente a la confianza pública que le ha sido otorgada. Esto afirmado por García en el año 1995. Sería todo, muchas gracias.